Dios le bendiga, iglesia. Dios me lo bendiga, mis queridos hermanos. Buenas noches, buenas noches. El último día del mes de septiembre. Bendiciones para todos. El último mes de septiembre, mis hermanos. El año se ha ido rapidito. Pues vamos a ir por nuestra bendición. Gloria a Dios. Vamos por nuestra bendición. Amén. Voy a compartir este mensaje aquí en las palabras de Dios. Primera de Pedro. Aquí hay un mensaje poderoso. Hoy yo le dije, Señor, wow, me puse a meditar en lo que Dios ha hecho conmigo desde el principio, desde la antigüedad, cómo el llamado, el propósito de Dios, cómo fui teniendo el conocimiento, cómo Dios me hablaba en la palabra, lo que entendía, lo que no entendía. Wow, cuando yo estaba solita en este país, no tenía a nadie, mis queridos hermanos. Un niño de 2 años, mi primer hijo de 2 años. Y yo decía, oh Dios mío, Señor. Y mirando bien, y me paré a abrir la Biblia y el Señor me trae aquí un mensaje en Primera de Pedro. Primera salutación, Primera de Pedro, versículo 2. Mire lo que dice. Elegidos según la presencia de Dios Padre. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Elegido. Oiga, elegido, escogido, marcado, amado, llamado, elegido. Y cuando dice elegido antes de nacer, antes de yo estar en el vientre de mi madre, elegido, marcado, sellado, escogido de Dios. En la palabra elegida, gloria a Dios. Y dice, elegido, marcado, según la presencia de Dios Padre, en santificación, en santidad, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre del Cordero de Dios, ser rociado con la sangre de Cristo, ser cubierto con la sangre de Cristo, ser marcado con la sangre de Cristo. No es una persona cualquiera, no es una persona que tiene los mismos pensamientos que la otra persona, es una persona diferente, porque ya el dador de la vida, el que hizo el mundo y también hizo el hombre, porque el primer hombre lo hizo Dios y fue Adán. Ese fue quien lo eligió, quien escogió. ¿No ve que dice que Dios escoge a María, esa niña desposada virgen? Es decir, que Dios es el que coge, Dios que marca. Pero en el proceso de la fundación del mundo, en el proceso que Dios hace el hombre para él, que es lo último que Dios hace sobre la tierra, estaba el propósito de Dios para cumplirse en ella. El propósito de Dios estaba ahí para cumplirse en ella. Entonces, aquí dice, elegida, según la presencia de Dios. La presencia de Dios va a morar sobre mí. La presencia de Dios moró sobre ella. La presencia de Dios mora sobre su elegido, porque por una razón Dios lo escoge, Dios lo silla, Dios lo marca. Es por una razón, porque Dios quiere cumplir su propósito en el hombre, porque el hombre le pertenece a Dios. Dios quiere venir a través de esa persona, y Dios quiere su elegido, su escogido, su ungido, su profeta, para que traiga el mensaje, sea anunciado sobre la tierra. Por eso dice elegido, escogido, marcado, sellado para Dios. Gloria a Dios. Sellado para Cristo. Por eso dice aquí mi hermano, mire la palabra, gloria a Dios, del Espíritu Santo, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Usted ve, ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracias y paz
o sea multiplicada. Gracia y paz sea multiplicada. Aquellos elegidos que son obedientes, porque Dios, sobre la obediencia del ungido, del escogido, el mismo Dios, el Espíritu Santo va a manifestar sus grandezas aquí sobre la tierra, porque el mundo le pertenece a Dios y Dios tiene que Dios se deja ver de la forma que Él quiere. Por eso dice que el verbo de Dios, el ángel le habla a María y el verbo de Dios se encarna allí, el verbo de Dios, que es el mismo Dios, para venir, caminar sobre la tierra hecho hombre, a sanar a los enfermos, a resucitar a los muertos, a darle vida al que no las tiene, a enseñarnos a nosotros a amarnos unos con los otros. Entonces, si podemos ver, a través los elegidos tenemos que ser obedientes, porque si no somos obedientes, no se cumple la promesa de Dios. No se cumple la promesa de Dios sobre vuestros hijos, sobre vuestra familia, porque cuando un cristiano fracasa, se ríe todo el mundo. Por eso Dios nos enseña a ser obediente, vivir bajo la obediencia de Dios, bajo el mandato, el llamado de Dios, para que su riqueza resplandezca sobre vosotros. Este es un mensaje cuando Dios escoge, cuando Dios marca, cuando Dios llama. Miren, puede haber 1,000,000 de predicadores, eso no hace la diferencia. Es que tenga el Espíritu Santo, el que Dios haya escogido. Amén. La palabra de Dios dice que Dios le muestra su secreto y su verdad y su cerrojo bien escondido a quien Dios quiere, a quien Dios le plazca. No todo lo tienen. Esto es un privilegio, esto es amor de Dios, esto es escogido de Dios, esto es una cosa entre Dios y usted, entre Dios y yo, entre Dios y el hombre. Gloria a Dios. Dice, y no lo va a entender nadie. Para entender esta comunicación, este llamado de Dios, entre Dios y yo, tiene la persona que estar sumamente con el mismo llamado de Dios, en el mismo espíritu de amor y de paz, en el mismo Espíritu Santo, porque no lo va a entender lo que Dios hace. Si tan cegado y tan vendado, no va a entender el propósito de Dios en el otro hermano. Amén. Entonces dice, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo, para obedecer. Porque si Dios te llama, el próximo paso es que tú hacerte el llamado de Dios, entienda y reconozca y se ilumine en ti todo conocimiento y toda verdad. Entonces, el próximo paso es obedecer. Entonces, tú obedeces y Dios te va hablando, te va dictando, como tú le vas, cuando tú estás cogiendo una clase y vas escribiendo y vas editando y vas dictando, esa clase me va diciendo y voy ahí. Entonces, ese es el propósito de Dios, cumplir la promesa en ti para lo que los demás sean salvos, sobre los ojos de Dios, para Dios ponerte en harto, porque Dios no deja a un justo desamparado y no lo deja que mendiguen pan. Dios quiere, cuando elegido, son pocos elegidos. Este mensaje lo cojo muy para mí, muy para mí, porque en un tiempo me humillaron, mis seres queridos me maltrataron y pasé por muchas pruebas, lo cual que me entristecí. Y en el momento que el alma se aflige, que uno se entristece, el enemigo usa todas las herramientas para que se caiga todo. Porque si el enemigo va y tumba la cabeza, el llamado al de propósito, pues tumba todo. Pero hasta que el Señor me dijo, no, espérate, y esto para cuándo, porque tú te Dios me salva a mí, pero salva a mis hijos, salva a mi casa, salva al vecino, salva el otro y salva el otro. ¿Sabe cuántas personas me mandan mensajes y me dicen, a través de usted yo pude abandonar mi pecado, confesar mi pecado con Dios, reconciliarme con Cristo, a través me he salvado? Y un alma solamente que se salve por una obediencia a Dios, usted sabe lo que es eso, sus hijos, su casa. Ha aprendido tanto hasta pedirle perdón a Dios por mí, por cada uno de mis hijos, por cada uno de mi familia. Señor, te pido perdón por fulano, porque el que Dios llama es que tiene conocimiento. Ellos están ciegos, ellos no tienen el conocimiento, ellos no tienen la luz de Dios, no tienen la verdad. Y al no tener la verdad, no saben cómo lo que están haciendo. Y el enemigo busca tumbar esas cosas. Pues el llamado de Dios
bajo la obediencia de Dios, ya es bañado con la sangre de Cristo, ya es ungido, es elegido, es marcado, pero ya nos toca a nosotros entrar en la obediencia para que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida, se cumpla y no pasemos vergüenza sobre nuestro enemigo, sobre el adversario, sobre el maligno, porque Dios es autoridad. Dios no nos llama para que quedemos en vergüenza, Dios nos llama para ponernos en alto. Dios es un Dios de justicia, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de gloria, Dios es un Dios de victoria. Dios no ha perdido una batalla, no la va a perder, no la ha perdido ni la va a perder nunca más. Nunca la ha perdido ni la perderá. Pero cuando somos desobedientes, sabiendo que Dios nos habla, sabiendo que hay llamado, y le hagamos caso al que nos amenaza, al miedo y al temor, entonces se nos va la bendición de la mano. Tenemos que ser obedientes y sin tenerle miedo, porque el enemigo usa eso. Esto es para un ungido. Este mensaje, primera de Pedro, versículo 2, es para el llamado cuando Dios se lo hace a la persona, cuando Dios escoge a la persona. Esto es un llamado de Dios a la persona que Dios llama, como lo hizo conmigo, como me unió. Ese nombre que yo lo tengo más de 25 años. Ministro Antonia la Ungida, pastora, profeta. Dios me llamó con mensaje, con dones proféticos, dones sacerdocio, dones sobrenatural. Si no fuera por mi Dios, si no fuera por mi Dios, si no fuera por el Señor, si no hubiese sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido, si no hubiese sido por el Señor. Claro, porque en este mundo que vivamos es de tiniebla y de batalla. Y si uno es débil y uno no sabe cómo manejarse, entonces el otro maneja a uno a su antojo, como si fuera un trampolín. Entonces Dios te viene, te salva, Dios te rescata y te da la sabiduría y te hace diferente. Y te llamé para este propósito, para el otro propósito, pero tiene que entrar en la obediencia, porque hay que estar la riqueza. ¿No ve que dice aquí la palabra de Dios? Dice: elegido según la presencia de Dios. Elegido según la presencia de Dios. Elegido según la presencia de Dios. Padre, de la presencia de Dios, Padre, y santificación del Espíritu Santo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Te ve? Gracias. Y ya usted recibe entonces la gracia. ¿Qué es lo que tengo aquí? La gracia. Ay, Dios mío, ahí me salió un necesito. La gracia. Ahí recibe la gracia y paz. O sea, multiplicada. La gracia, la paz, o sea, mi hermano, multiplicada. Usted sabe qué grandioso es eso. Usted sabe qué belleza es esa. Usted sabe qué importancia es esta. ¿Cuál es el ministerio? ¿Qué es lo que debemos hacer ante un llamado de Dios, ante la unción del Espíritu Santo? ¿Qué debe hacer cuando somos escogidos, elegidos ante Dios, ante el Señor? ¿Qué nos espera? ¿Cuáles son el trabajo es poco? Yo me puse en silicio. Creo que fueron 5 o 6 años, 2019, en silicio. Y en ese silicio, que estaba durmiendo a piso pelado en mi habitación por una desobediencia, el Señor me dijo, me habló: no quiero sacrificio, quiero obediencia, no quiero sacrificio, más de lo que ha pasado, más de lo que ha llevado, más de la entrega a tu casa, a tu familia, más, pero sí quiero obediencia. Me está desobedeciendo, obediencia, no sacrificio. Y me espanté y me tiré en la cama corriendo. Digo yo: ay, Dios mío, yo sabiendo que quería obediencia, no sacrificio. El Espíritu Santo no brega con todo el mundo igual. No todo el mundo, cada quien tiene su el que mucho sufre, el que mucho ha llorado, el que ha sido maltratado, el que ha sido mártir. Dios no le va a exigir
sacrificio. Una buena esposa, una buena hija, una buena hermana, una buena madre, una madre dedicada a sus hijos, pasando por traición, dándolo todos y sin esperar nada y de agradecerte lo que te maltratan, te hacen maltrato, te hacen daño. ¿Usted cree que Dios le va a pedir sacrificio? Un alma con Cristo, Dios no le pide. Y me acuerdo yo que Dios me decía a mí, no sacrificio, obediencia nada más. Porque quiero ponerte en alto, quiero que brille para Cristo, quiero que brille para Dios. Yo no sé cómo mi mamá nunca siempre los padres cuando tienen una muchachita que está muy espiritual o muy bonita, una muchachita, uno la va cuidando, le va diciendo, la va protegiendo, la va guardando y le va diciendo porque hay mucho ferocia afuera en las iglesias. Yo me acuerdo cuando yo iba en eso, estaba mucho más jovencita que ahora. Ya usted sabe, hay mucho celo, mucha envidia, mucha tiranía, mucho maltrato dentro de las mismas iglesias. ¿Por qué? Porque no son elegidos, porque no son cogidos, porque no tienen la sana doctrina, no tienen el sano conocimiento, no tienen el sano arrepentimiento. No, Jesucristo no le ha hecho la visita, no conocen de Papá Dios. Ay, no conocer de Papá Dios, lo que están llenos de egoísmo, buscando puestos, buscando lugar, buscando garata. Y cuando va uno con el Espíritu Santo y va uno con una visión, ellos no la creen, porque ellos creen que no, que todo es mentira. Ni siquiera creen en Dios, que Dios no habla. Ellos no creen que Dios habla todavía, que Dios resucitó a los muertos y que Dios sana a los enfermos. Ellos no creen eso. Ellos lo que van es quererse ser grande, coger un micrófono y verse bonito y buscar dinero. Entonces, en esa búsqueda de dinero, ven ellos que uno va con palabras profundas, palabras de verdad que el público le gusta, aquellos que conocen de Dios le gusta, a ellos se les pone en celo. Y eso no es de Dios. Entonces, no sucede un milagro. Yo conocí iglesia en el proceso que nunca pasaba un milagro. Yo me acuerdo que decía una mujer, de que a un pastor y a un marido y mujer ahí que iban matándose como perro y gato, decía, ay, que usted me dijo que una vez profetizó y que nunca, y yo calladita mirando, ¿y qué va a profetizar? ¿Y qué va a hablar? Y ay, yo esperando y nunca pasó nada. Señores, Dios no miente. Cuando Dios habla, Dios cumple. Tiene que estar el Espíritu Santo ahí. De verdad tiene Dios que hablar. Dios no deja quedar a nadie en vergüenza. Y lo que Dios dice hoy es hoy. Es hoy, no es mañana, no es pero, es hoy. Gloria a Dios. Y si es un proceso por su pecado, por su desobediencia, que Dios no tenga el proceso, pero se cumple, pero Dios no lo va a poner a sufrir, a hacerlo cumplir 10 años atrás. No crea eso. Dios no es así. Pero también dice Dios que un año como un día y un día como un año. Eso es para aquellos que tienen la esperanza en Dios y han puesto toda su fe, toda su fuerza y todo su amor. Dios nunca lo va a dejar. Dios nunca lo va a dejar que den vergüenza. Son para aquellos, son para diferentes personas y diferentes cosas, para gente buena y humilde. Gloria a Cristo. Entonces este mensaje corto, pero tiene mucho mensaje. Es un mensaje corto, pero trae mucho mensaje. Y podemos ver que dice, sellado con la sangre de Cristo, para gracia y paz, y sea multiplicada. Dios quiere que la gracia y la paz sea multiplicada en mí. Eso es lo que Dios quiere, que yo tenga la obediencia y que sea multiplicada. Y que no deje un solo día de mi vida sin darle la gracia a Dios y sin predicarle a Dios. Hermano mío, este mensaje ya fue hasta aquí. Espero que Dios le añada sabiduría. Y cuando usted escuche la voz de Dios, preste atención, preste y vaya a la obediencia. Cuando usted bendice el hermano y el prójimo, usted mismo sale bendecido y yo misma salgo bendecida. Que usted esté presta y preparada para orar por lo ungido de Dios, por lo llamado, por las iglesias, por los ministros, por lo que Dios nos ha llamado a predicar la buena nueva de salvación. Y el Espíritu Santo va a proteger, el Espíritu Santo va a respaldar el mensaje que Dios le da a usted, porque está el mismo Dios. Y voy a repasar la lectura rapidito. Dice, primera de Pedro, la salutación, empezando en el versículo 2, en el nombre poderoso y grandioso que es el Padre, que es el Hijo y que el Espíritu Santo. Dice, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu
espíritu, para obedecer. Usted ve mi mano, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¡Ay, qué lindo! Ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracias y paz os sea multiplicadas. Esto es para el ungido, para el escogido, para el marcado, para el sellado, para Dios darle la palabra, para Dios darle el mensaje, para traerlo aquí a la iglesia, como Jeremías, que Jeremías Dios lo escogió para corregir la iglesia y para traerle mensaje profético a hombres y mujeres que creían de Dios. Estos son mensajes poderosos, como Dios escogió a María Virgen para venir el verbo de Dios y mismo Dios, el Espíritu Santo sobre ella y dar a luz y ser grandioso tanto en el cielo y en la tierra y ser resucitador de los muertos. Pues así mismo Dios escoge y marca hombres y mujeres, porque ellos fueron hombres y mujeres sobre esta tierra. El hombre Dios lo hizo para él y el mundo y la tierra es de Dios. Pues aquí dice, este mensaje es porque claramente lo dice, dice, según la presencia de Dios Padre, en santificación, para Dios te santifica en el Espíritu Santo como Dios me santificó a mí, para obedecer. Tengo que obedecer y ser rociado con la sangre de Cristo. Ya está marcada, esa marca no la quita nadie porque es Dios, y es la sangre del Cordero de Dios, la sangre de Dios, la sangre de Cristo, la misma sangre de Dios. Y para que yo reciba la gracia, y gracia y paz o sea multiplicada. Cuando yo entro en la obediencia, la gracia de Dios me es multiplicada. Las gracias y la paz de Dios llega a mí, porque viene el Espíritu Santo y me sana y me trae paz y gozo. No solamente a mí, sino a mi casa y a mis hijos. Y dice, y la paz sea multiplicada. Qué mensaje tan poderoso, mi hermano. Qué mensaje tan lindo. Cuando entramos a la obediencia, ya después de ungido, ya no tenemos que hacer muchas cosas. Después ni pedirle perdón a Dios, porque ya Dios nos conoce lo que somos, es que no somos pecadores y así. Cuando Dios nos escoge, no le voy a decir que somos santos, porque santo es Dios, pero no pecado así, feo, no, porque Dios con lo que coge, porque viene el Espíritu Santo, puede morar en el corazón de uno, en el cuerpo de uno. El Espíritu Santo, la palabra de Dios dice que nuestro cuerpo es la iglesia. Entonces allí está el alma, ahí está el Espíritu, y el Espíritu Santo viene a morar sobre vosotros. Por eso dice la palabra de Dios, para ser rociado con la sangre de Cristo. Ya Dios nos sella, la sangre de Jesucristo, y para que yo, dice, hay dos punticos, y gracia y paz os sea multiplicada. Gracia y paz os sea multiplicado para usted también. Gracia y paz os sea multiplicada para mi casa y para mis hijos. Gracia y paz os sea multiplicado. Hermano mío, podemos entender que sí, hay personas que son elegidas desde el vientre de su madre, que mucha gente dice todos son hijos de Dios. No, igual, no. Todos están en el mismo, toditos son hombres y mujeres que tienen derecho a la salvación, al arrepentimiento y ser hijos de Dios, pero no todos son elegidos y son escogidos y son hijos de Dios. Amén. Es decir, que hay personas apartadas, elegidas, que ya vienen con el propósito desde el vientre de la madre. Y este tipo de gente siempre son temerosos al pecado. No son vanidosos, no se llevan de que mi belleza y mi juventud y hay mucha oferta. No hay un temor. Hay un temor porque siempre yo le temía al cuerpo. Yo siempre dije, el cuerpo es santo y sagrado. Y tú repugnas cierta cosa porque aunque no lo sepa, ya está marcado, está apartado. Yo no me salvé, me salvó Dios. Yo no me cogí, me cogió Dios. Dios es quien no escoge, Él es quien no aparta, Él no elige. Dice la palabra que cuando estaba María había más virgen que no se habían casado, había más desposadas, pero no eran iguales. Porque virgen, porque no le había tocado ningún varón. Y virgen, sus pensamientos de ella, el espíritu, el alma, María, su ser de María era diferente, era ángel, era santa. María era diferente y podía decir que sí, porque ya Dios no conoce. Y podía cargar con el sufrimiento, podía cargar con la carga, podía ver el hijo crucificándolo, dándole los latigazos.
ver el sufrimiento, la llaga y todo. No todo el mundo está alto. Hay mujeres que se separan de un hombre y duran 1, 2, 3 años, 5, 6, 7 y hasta 10. Otras no aguantan un mes ni dos. Es decir, que todo el mundo no es igual. Ella aguantó el dolor, se sometió a Dios toda la vida, vivió en santidad, tuvo su hijo, su unigénito, su primogénito, y tuvo gozosa, y tuvo contenta, y vino y trajo el Hijo de Dios, trajo el Salvador del mundo, trajo el que nos ama infinitamente, trajo la esperanza, trajo la alegría, trajo el gozo, trajo la victoria, trajo la vida eterna. Y hay un mensaje que yo lo quiero predicar, porque le dijo a la samaritana que el que bebiere de su agua no tendrá sed nunca más y tendrá vida externa. Mire eso, el que bebe de su agua. Por eso yo siempre digo, el que bautiza tiene que estar en santidad, porque el bautismo representa el lavamiento del pecado y tiene que estar el Espíritu Santo ahí. No cualquiera, no cualquier iglesia, no cualquier pastor, no cualquier sacerdote. Por eso dice la palabra de Dios, ya claramente, que el que bebiera de mi agua tendrá vida eterna y no tendrá sed jamás, porque Dios no se va a ir de su lado, no le va a hacer falta, porque Dios va a estar en los momentos difíciles, en las aflicciones. Amén. Entonces ya veremos, y gracia y paz sean multiplicadas. Dios me lo bendiga, Dios me lo cuide y Dios me lo guarde, que este mensaje me gozó mucho porque yo sentí el llamado de Dios. Así como Dios me hizo ese llamado tan lindo, Dios me hizo ese llamado muy jovencita, y en el proceso yo digo, ay, se perdieron muchos años, pero no es criado mi niño, ya la niña ya está grande, y Dios nunca se aparta, uno es que se aparta, la puerta está ahí, Dios está ahí. Mis hermanos, Dios me lo bendiga, Dios me lo cuide, Dios me lo guarde, reciba la paz, no como el mundo la da, no, y yo no la estoy dando por darla, yo la estoy dando a través de Dios, del Espíritu Santo. Recibe la paz, no como el mundo la da, sino como Dios la da. Dios me lo bendiga.